Antes de empezar este análisis quiero decirte con toda claridad exactamente qué vas a encontrar a lo largo de este video, porque no es el análisis habitual de chisme que solemos hacer en este canal. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que lleva ya varios meses creciendo de forma sostenida en YouTube alrededor de Ángela Aguilar y Cristian Nodal, canales que utilizan a supuestas videntes y mediums para lanzar acusaciones cada vez más graves sobre esta pareja. Vamos a repasar cómo empezó este fenómeno, hasta dónde ha llegado en su escalada progresiva, y al final de este video te voy a mostrar un dato concreto y verificable sobre uno de estos canales que, cuando lo veas con calma, va a cambiar por completo la forma en que entiendes este tipo de contenido. Te pido que te quedes hasta el final de este video porque ese dato concreto es la razón principal por la que decidí sentarme a hacer este análisis completo. Durante los últimos meses, un tipo particular de contenido se ha vuelto cada vez más común y frecuente dentro del nicho de espectáculo mexicano. Videos donde una persona que se presenta como vidente, medium o numeróloga asegura tener información revelada espiritualmente sobre la vida privada de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Lo que comenzó como predicciones relativamente inofensivas sobre el futuro de su relación sentimental ha ido escalando con el paso de las semanas y los meses hacia acusaciones cada vez más serias, entre ellas el consumo de sustancias ilegales. Hoy vamos a analizar este fenómeno con calma y te voy a mostrar evidencia concreta de cómo funciona por dentro uno de los canales que más está impulsando este tipo de contenido. Bienvenidos a Chismosito. Este es un tema distinto a los que normalmente cubrimos en este espacio y quiero pedirte algo antes de continuar con el análisis completo. Si te preocupa tanto como a mí la facilidad con la que este tipo de contenido se disfraza de información real cuando en realidad no tiene ningún sustento verificable, suscríbete a este canal. No te lo pido para inflar un número más, te lo pido porque cada persona que se suma nos da más capacidad real de seguir haciendo este tipo de análisis detallado, que exige más tiempo de investigación real que un video de reacción común y corriente, y que muchas veces no es el contenido más fácil de monetizar dentro de este nicho tan competido. Dicho esto con toda claridad, empecemos por el principio de esta historia. Todo este fenómeno tiene su origen, como suele ocurrir en este tipo de dinámicas mediáticas, en un hecho real y verificable: la relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar, que comenzó en circunstancias que generaron una enorme controversia pública, dado que Nodal había terminado recientemente su relación con la cantante Kazu, madre de su hija Inti. A partir de ese momento, el interés genuino del público por conocer más detalles sobre esta relación abrió una puerta que distintos creadores de contenido decidieron aprovechar, no necesariamente con reportes periodísticos verificables, sino con un formato mucho más flexible y mucho más difícil de cuestionar: la supuesta revelación espiritual. Videntes y astrólogos con perfiles públicos consolidados, algunos de ellos con cientos de miles de seguidores acumulados a lo largo de años de actividad, comenzaron a ofrecer lecturas de tarot, consultas espirituales y predicciones sobre el futuro de esta pareja. Publicaciones de medios de entretenimiento documentaron, por ejemplo, cómo la vidente conocida como Moni Vidente predijo en distintas ocasiones que la relación terminaría pronto, atribuyendo la supuesta crisis a la culpa que Nodal cargaría por haber dejado a su hija con Kazu. Otra vidente, identificada públicamente como Vieira Vidente, con más de 2 millones de seguidores acumulados en distintas plataformas, publicó contenido asegurando de manera contundente que la pareja ocultaba detalles importantes de su relación al público. Estas primeras predicciones tempranas, aunque especulativas, se mantenían dentro de un terreno relativamente contenido y moderado. Hablaban de sentimientos personales, de tensiones normales de pareja, de lecturas generales de energía. Con el paso del tiempo, sin embargo, el contenido de este tipo empezó a intensificarse notablemente. Antes de que continuemos con el análisis, vale la pena que tengas presente algo importante. El dato que te voy a mostrar con claridad al final de este video no es una simple opinión ni tampoco una interpretación mía. Es un hecho documentable y verificable que cualquiera puede verificar entrando al canal correspondiente y que te va a ayudar a entender exactamente cómo se construye este tipo de contenido desde adentro. Vale la pena revisar con más detalle esta primera etapa del fenómeno porque establece el patrón que después se repetiría una y otra vez. Publicaciones de medios de entretenimiento documentaron con detalle, por ejemplo, cómo la vidente identificada como Deseret Tavares aseguró que Cristian Nodal no solo dejaría embarazada a Ángela Aguilar, sino que también la engañaría en el futuro. Meses después, otra reconocida figura del mundo esotérico, conocida como Moni Vidente, insistió en distintas ocasiones en que la relación estaba condenada a terminar pronto, atribuyendo la supuesta crisis a energías oscuras y a sentimientos de culpa no resueltos. Estas afirmaciones, aunque especulativas y sin ningún fundamento verificable,
se mantenían dentro de un lenguaje relativamente genérico, típico de las predicciones astrológicas que cualquier persona podría encontrar en un horóscopo semanal. Uno de los episodios más comentados dentro de este género y que ilustra bien esta transición hacia acusaciones más concretas fue la aparición de un vidente conocido como el Niño de la Luz, quien en una entrevista con el periodista Javier Seriani aseguró que un artista, sin nombrarla del todo explícitamente en cámara, le había pedido un trabajo espiritual para separar a una pareja justo en el momento en que la mujer de esa pareja esperaba un bebé. En redes sociales casi de inmediato se interpretó que esta acusación apuntaba directamente a Ángel Aguilar en relación con Casu y la pequeña Inti. Este episodio marcó un punto de inflexión importante, porque por primera vez este tipo de contenido dejó de limitarse a predicciones sobre el futuro y empezó a incluir acusaciones concretas sobre comportamientos pasados presentadas como revelaciones certeras y no como simples interpretaciones energéticas. A partir de ese momento, el ritmo de este tipo de contenido se aceleró de forma notable. Otros canales, replicando un formato similar, comenzaron a publicar videos asegurando que distintas videntes habían revelado episodios de brujería, de traición, de violencia e incluso de fraude financiero relacionado con esta familia. Cada nueva entrega prometía una revelación más fuerte que la anterior y el patrón se volvió previsible. Aparece una supuesta vidente, hace una afirmación imposible de verificar y el video se presenta como una noticia de última hora, con signos de exclamación y palabras como bombazo en el título. Este patrón llegó a un punto particularmente delicado hace apenas unos días, cuando un canal publicó un video asegurando que una vidente identificada como Irene había revelado que Ángel Aguilar consumía cocaína junto a Cristian Nodal, presuntamente ocultándolo de su suegro. Aquí es donde este fenómeno deja de ser simplemente contenido de entretenimiento cuestionable y entra en un terreno mucho más serio. Estamos hablando de una acusación de consumo de una sustancia ilegal contra una persona real, identificada con nombre y apellido, sin ninguna prueba, sin ningún testimonio verificable, sin absolutamente ningún respaldo más allá de la palabra de alguien que se presenta a sí misma como vidente. Vale la pena detenernos aquí un momento para explicar por qué este tipo de acusación es cualitativamente distinta a las anteriores. Cuando un video asegura que una pareja está en crisis o que existen tensiones familiares, se mueve dentro de un terreno de interpretación emocional que, aunque especulativo, no constituye necesariamente una acusación de una conducta ilegal o socialmente muy dañina. Acusar a alguien de consumir una droga ilegal es distinto. Es una afirmación que, de ser falsa, puede constituir un daño reputacional grave y medible, con consecuencias legales reales para quien la publica, especialmente cuando se presenta como un hecho revelado y no como una opinión o una broma. Aquí quiero que retengas algo mientras seguimos avanzando, porque se conecta directamente con la revelación que te prometí al inicio de este video. Este tipo de contenido no aparece de manera aislada ni espontánea. Sigue un patrón de producción que, cuando lo analizas de cerca, deja de parecer contenido periodístico y empieza a parecer algo completamente distinto. Resulta útil en este punto del análisis detenerse a explicar con calma por qué este modelo de contenido resulta tan rentable para quienes lo producen, más allá de la pregunta legítima sobre su veracidad. Un video que promete una revelación urgente sobre una pareja tan seguida como esta genera casi de manera automática una curiosidad inmediata en el espectador, independientemente de que la fuente citada sea o no verificable. El costo de producción de este tipo de contenido es además extremadamente bajo. No se necesita investigación de campo, no se necesitan fuentes documentales, no se necesita siquiera confirmar la identidad real de la persona que aparece presentándose como vidente. Basta con una cámara, un guión improvisado y un título llamativo para generar un video completo en cuestión de horas. Para entender este patrón, es necesario preguntarse quién produce este tipo de contenido y con qué frecuencia. En la industria del entretenimiento digital existen canales dedicados casi por completo a este formato de vidente revela, que funcionan bajo una lógica de producción muy particular. No dependen de que ocurra un evento real y verificable para generar contenido, dependen únicamente de encontrar una persona dispuesta a presentarse como vidente y hacer una afirmación llamativa. Esto les permite publicar contenido nuevo con una frecuencia mucho mayor que la de un canal de periodismo tradicional que necesita confirmar información antes de publicarla. Aquí es donde llegamos al dato central de este video, el que te prometí al principio. Investigando con detenimiento el canal responsable del video sobre la supuesta acusación de consumo de cocaína, encontramos algo que resulta particularmente revelador sobre cómo funciona realmente este tipo de contenido por dentro, más allá de las apariencias que presenta hacia afuera.
Se trata de un canal con poco menos de 14.000 suscriptores acumulados, que hasta el momento exacto de esta investigación tenía publicados apenas 31 videos en total desde su creación. De esos 31 videos publicados hasta la fecha, prácticamente todos siguen exactamente el mismo formato repetitivo. Una supuesta vidente, medium o numeróloga distinta en cada ocasión particular, revelando información sobre Ángel Aguilar, Cristian Nodal o algún otro miembro de esta familia extendida. Antes de continuar con el detalle completo de estas acusaciones, quiero recordarte brevemente algo. El dato concreto que analizaremos al final de este video sobre el funcionamiento interno de uno de estos canales es la pieza que te va a permitir entender con evidencia y no solo con sospecha cómo se construye exactamente este tipo de contenido. En un periodo de apenas 3 semanas, este mismo canal publicó videos asegurando a través de distintas videntes con nombres diferentes que Ángel Aguilar practicaba brujería contra Casu e Inti, que sentía envidia de su prima Majo Aguilar, que había intentado dañar a Casu durante el parto, que agredía físicamente a Cristian Nodal estando ebria, que le robó el teléfono a una fan en plena calle, que existía una orden judicial en su contra proveniente de Argentina, que Pepe Aguilar padecía trastornos mentales, que existía una supuesta relación de pagos irregulares entre Pepe Aguilar y un locutor de radio y finalmente la acusación de consumo de cocaína que motivó este video. Cada una de estas afirmaciones fue presentada en su momento como una revelación seria y contundente atribuida a una vidente distinta, casi como si el canal rotara de fuente cada pocos días para mantener la apariencia de que se trataba de información nueva y verificada. Este patrón es exactamente lo que en el análisis de medios se conoce como una fórmula de contenido. Una estructura repetible que no depende de la veracidad de lo que se afirma, sino de la capacidad de generar una reacción emocional inmediata en quien lo ve. El canal no necesita que ocurra un evento real para producir un video nuevo, únicamente necesita encontrar una nueva persona dispuesta a hacer una afirmación llamativa, atribuirle un título con signos de exclamación y publicarlo como si fuera noticia de última hora. Vale la pena profundizar en este mecanismo porque es la clave para entender por qué este formato se ha vuelto tan común precisamente en este nicho y no tanto en otros géneros de contenido de entretenimiento. Cuando un canal de espectáculo tradicional afirma algo sobre una celebridad sin ninguna fuente verificable, se expone a un cuestionamiento relativamente directo por parte de la audiencia. Se le puede preguntar de dónde salió la información, quién lo confirmó o si existe algún documento que lo respalde. Cuando la misma afirmación se presenta como una revelación proveniente de una lectura de tarot, de una consulta espiritual o de un mensaje recibido de manera intuitiva, ese tipo de cuestionamiento pierde buena parte de su fuerza, porque el estándar de prueba que se le exige a una afirmación espiritual culturalmente es distinto y mucho más laxo que el que se le exige a una afirmación periodística. Esta diferencia de estándares no es accidental ni inocente dentro de este tipo de producción de contenido. Es precisamente lo que permite que un canal pueda hacer una acusación tan grave como el consumo de una sustancia ilegal sin que exista ningún mecanismo real de responsabilidad exigible, más allá de la posibilidad remota de una demanda legal que en la práctica rara vez se materializa contra canales de este tamaño. Lo relevante de este hallazgo no es señalar a un canal en particular como el único responsable de este fenómeno, sino usarlo como ejemplo concreto de un patrón mucho más amplio que existe en este nicho. Cuando un mismo canal en apenas 3 semanas es capaz de producir acusaciones de brujería, violencia física, fraude financiero, trastornos mentales y consumo de drogas, todas atribuidas a supuestas videntes distintas sobre las mismas personas, resulta razonable preguntarse si estamos frente a información real revelada por distintas fuentes espirituales independientes o frente a una producción sistemática de contenido diseñado específicamente para generar clics sin ninguna relación necesaria con hechos verificables. Esto no significa de manera automática que absolutamente todo lo que se afirma en este tipo de contenido sea falso. Significa que la estructura misma de este formato hace prácticamente imposible distinguir desde afuera qué parte podría tener algún fundamento real y qué parte es pura invención, precisamente porque el mecanismo de producción no depende de un proceso de verificación, sino de la disponibilidad de alguien dispuesto a presentarse como vidente y hacer una afirmación. Vale la pena también preguntarse por qué este tipo de contenido resulta tan efectivo a pesar de su fragilidad evidente en términos de veracidad. La respuesta tiene que ver con la naturaleza misma de la creencia espiritual. Cuando una afirmación se presenta como una revelación mística, esotérica o proveniente de una fuente sobrenatural, se vuelve mucho más difícil de refutar directamente
porque no opera bajo los mismos estándares de evidencia que una afirmación periodística convencional. Un canal de espectáculo tradicional necesitaría, al menos en teoría, alguna fuente, documento o testimonio verificable para hacer una acusación de esta gravedad. Un canal que recurre a una supuesta vidente puede simplemente decir que la información proviene de un plano espiritual, lo que en la práctica lo exime de cualquier estándar de comprobación. Este mecanismo tiene consecuencias que van más allá del entretenimiento. Cuando este tipo de contenido acusa a una persona real de consumir sustancias ilegales, de ejercer violencia física o de cometer fraude sin ningún tipo de evidencia, está generando un daño reputacional genuino, incluso si la mayoría de la audiencia entiende, al menos de forma parcial, que se trata de contenido de entretenimiento y no de periodismo verificado. La reiteración constante de este tipo de acusaciones, presentadas siempre bajo el mismo formato de revelación urgente, termina normalizando la idea de que cualquier afirmación grave sobre una persona pública puede publicarse sin ninguna consecuencia, siempre y cuando se le atribuya a una fuente espiritual en lugar de a una fuente identificable y verificable. Para las personas señaladas directamente en este tipo de contenido, las consecuencias tampoco son puramente abstractas ni quedan limitadas al mundo digital. Una acusación de consumo de drogas, aunque provenga inicialmente de un canal con relativamente pocos suscriptores, puede replicarse con rapidez en otras plataformas, mezclarse con contenido genuino sobre la misma persona y terminar formando parte de la percepción pública general de manera duradera, incluso cuando no existe absolutamente ningún fundamento verificable detrás de la afirmación original. Este es precisamente el riesgo central de este tipo de formato. No necesita alcanzar una audiencia masiva para generar un daño real, únicamente necesita ser suficientemente creíble en su presentación como para que una parte de la audiencia lo tome, aunque sea parcialmente, como información cierta. Vale la pena también reconocer que este canal no actúa de manera aislada dentro del ecosistema más amplio de contenido de espectáculo en español. Existen decenas de canales similares, algunos con audiencias considerablemente mayores, que replican formatos parecidos con distintos grados de intensidad. El caso analizado aquí sirve como una muestra particularmente clara y bien documentada de un mecanismo que con variaciones se repite en buena parte de este nicho y que rara vez recibe el tipo de escrutinio detallado que hemos aplicado en este video. Desde una perspectiva legal también vale la pena señalar que este tipo de contenido no está exento de consecuencias. En México, como en la mayoría de los países, existen figuras legales relacionadas con el daño moral y la difamación que pueden aplicarse cuando se publican acusaciones falsas y dañinas sobre una persona identificable. El hecho de atribuir la acusación a una supuesta fuente espiritual no elimina la responsabilidad legal del canal que decide publicarla y amplificarla, especialmente si se demuestra que la acusación carece de cualquier fundamento real y que su único propósito fue generar visualizaciones a partir del daño reputacional de otra persona. Este fenómeno tampoco es exclusivo de esta pareja en particular, aunque en este caso se haya vuelto especialmente visible por el nivel de atención mediática que ambos artistas reciben. A lo largo de los últimos años, distintas figuras públicas del entretenimiento latino han sido objeto de este mismo tipo de contenido, con videntes y médiums asegurando revelaciones sobre embarazos, infidelidades, adicciones o conflictos familiares, sin que en la mayoría de los casos exista después ninguna confirmación real de lo afirmado. Lo distintivo del caso que analizamos hoy es la velocidad y la consistencia con la que un solo canal ha sido capaz de documentar, a través de este catálogo de 31 videos, prácticamente cada categoría posible de acusación grave contra los mismos protagonistas en un periodo de tiempo extremadamente corto. Es importante en este punto ser justos y matizados. Existen videntes, astrólogos y numerólogos con audiencias genuinas que ofrecen contenido de entretenimiento espiritual sin la intención de generar acusaciones dañinas verificables, limitándose a interpretaciones generales sobre energía, compatibilidad o tendencias futuras. El problema no es la existencia de contenido espiritual sobre celebridades como género de entretenimiento. El problema es específicamente el uso de esta figura para presentar acusaciones concretas y graves como si fueran hechos comprobados, sin ningún tipo de responsabilidad editorial detrás. Vale también la pena considerar el papel que juega la propia plataforma en la persistencia de este tipo de contenido. Los sistemas de recomendación de YouTube están diseñados en términos generales para priorizar el contenido que genera mayor tiempo de visualización y mayor interacción, sin necesariamente distinguir entre información verificada y contenido especulativo presentado con un formato convincente. Esto significa que, desde la perspectiva puramente algorítmica, un video que promete una revelación urgente sobre una celebridad tiene, en igualdad de condiciones,
las mismas probabilidades de ser recomendado que un reportaje periodístico serio sobre el mismo tema, e incluso en muchos casos mayores probabilidades, precisamente porque su título y su miniatura están optimizados específicamente para generar clics inmediatos. Este desequilibrio entre contenido verificado y contenido especulativo no es exclusivo de este nicho, pero adquiere una dimensión particular cuando las acusaciones involucradas escalan hacia terrenos con consecuencias legales y sociales reales, como ocurre con las acusaciones de consumo de sustancias ilegales o de violencia física que hemos revisado en este análisis. Volviendo al patrón que identificamos en este canal en particular, 31 videos en total publicados de manera casi diaria durante las últimas semanas, cada uno atribuido a una vidente distinta, con acusaciones que escalan progresivamente en gravedad hasta llegar a una acusación de consumo de sustancias ilegales. Resulta razonable concluir que no estamos frente a un fenómeno de revelaciones espirituales genuinas, sino frente a una estrategia de producción de contenido que utiliza el lenguaje esotérico como cobertura para evitar cualquier estándar de verificación periodística. Frente a este panorama, vale la pena preguntarse qué herramientas tiene realmente un espectador para protegerse de este tipo de contenido, más allá de la simple recomendación genérica de ser crítico. Una señal práctica y verificable, como hemos mostrado en este mismo video, es revisar el historial completo de un canal antes de darle credibilidad a una afirmación puntual. Si un canal produce de manera consistente y con una frecuencia muy alta el mismo tipo de revelación urgente sobre las mismas personas, alternando entre distintas fuentes espirituales sin ninguna relación aparente entre ellas, esa consistencia formal es en sí misma una señal de alerta mucho más confiable que cualquier intento de verificar el contenido específico de cada afirmación individual. Este análisis no pretende de ninguna manera afirmar con certeza que absolutamente nada de lo mencionado en estos videos sea cierto, ni tampoco busca desacreditar la creencia genuina en prácticas espirituales que forma parte legítima de la cultura de muchísimas personas. Lo que este análisis busca es señalar con evidencia concreta y verificable un patrón de producción de contenido que convierte acusaciones potencialmente muy dañinas en un producto de consumo rápido sin ningún filtro editorial real, y advertir sobre los riesgos que esto representa tanto para las personas señaladas como para el propio público que consume este contenido muchas veces sin la información necesaria para contextualizarlo correctamente. Entonces, aquí te dejo la reflexión con la que quiero cerrar este análisis, y de verdad me interesa leer tu opinión detallada en los comentarios. ¿Crees que este tipo de contenido debería tener algún tipo de regulación o etiquetado explícito que aclare que se trata de entretenimiento especulativo y no de información verificada? ¿O consideras que la responsabilidad final siempre recae únicamente en el espectador, que debería saber distinguir por sí mismo entre una revelación espiritual y un hecho comprobado? ¿Y te parece que plataformas como YouTube deberían hacer más para identificar este tipo de patrones de producción sistemática de acusaciones sin fundamento? Yo, después de revisar el catálogo completo de este canal y ver la velocidad con la que escala de una predicción sentimental a una acusación de consumo de drogas, me quedo con una preocupación genuina sobre hacia dónde se dirige este tipo de contenido si nadie le pone un límite. Si este análisis te pareció útil y crees que este tipo de contenido merece más atención crítica de la que normalmente recibes, suscríbete a Chismosito. Seguimos comprometidos con analizar este nicho con seriedad, incluyendo sus propios excesos, y necesitamos que este canal siga creciendo para poder dedicarle el tiempo que este tipo de investigación realmente requiere, revisando catálogos completos de canales, contrastando fechas de publicación y comparando el patrón de cada afirmación antes de presentártela. En el próximo video regresamos a nuestro formato habitual, pero quería que conocieras este dato antes de seguir consumiendo este tipo de contenido de la misma manera. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente video.